Buen día para todos. Vamos a hacer la actividad entonces. La charla está enmarcada dentro del Día de la Tierra, propuesto por la ACS, y pues el tema es la química de las algas, curiosidades de las algas. Con ustedes, Lady y Vanessa, para hablar del tema. Buenos días para todos. En el marco de la celebración de la Semana de la Tierra, la ACS ha propuesto para este año el tema de las algas marinas. Por tal razón, nosotros le traemos el día de hoy una presentación llamada Sumergiéndonos en los metabolitos de las algas marinas. Mi nombre es Lady Sepúlveda, yo soy química egresada de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en química. Muy buenos días, yo soy Vanessa Herrera Victoria, bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana y realicé el doctorado en la Universidad de Sao Paulo. Vamos a introducir entonces sumergiéndonos en los metabolitos de las algas marinas. Entonces vamos a comenzar nuestra presentación sumergiéndonos en los metabolitos de las algas marinas. Entonces, como sabemos, eh, la producción de oxígeno proviene, pues, siempre tenemos como la noción de que proviene de las plantas vasculares, pero los ambientes acuáticos proporcionan más del 60% de esta producción de algas, como de oxígeno. Como vemos en este globo terráqueo, la concentración de clorofila A, es decir, el pigmento encargado de realizar pues, los procesos fotosintetizantes, en que están pues, encargados las algas principalmente. Entonces, ellos son la base de la cadena trófica, pueden absorber el dióxido de carbono y la producción de oxígeno. Pueden ofrecer refugio y hábitat para diferentes especies. Entonces, las algas son, como mencioné antes, organismos fotosintéticos que pueden habitar en ambientes terrestres y acuáticos, presentan una amplia diversidad, varían la morfología, fisiología y química. Entonces las algas las podemos encontrar desde grandes portes mayores de 1 metro, pueden ser hasta encontradas, pues vienen de la profundidad y las podemos encontrar en el litoral. En este caso estamos viendo el supralitoral, entonces recordemos que el litoral se divide en infralitoral, que está permanentemente en el agua, el medio litoral que va a tener ese cambio de la marea y el supralitoral que es donde la mayor parte del tiempo no va a tener pues esa agua, sino que solamente va a tener como gotas que ocurren a partir de la marea. Entonces, en esta foto vamos a ver algas que son del supralitoral. Y también vamos a encontrar las microalgas, que por supuesto las vamos a evidenciar a través de microscopio. Entonces, las algas tienen una distribución geográfica, pueden variar su morfología, su fisiología, su adaptación y su evolución a partir de donde se encuentren. Entonces, en zonas templadas, en ambientes muy fríos, encontramos algas de gran tamaño, ¿cierto? Y en la zona tropical podemos encontrar algas muy pequeñas, pero siempre a simple vista las podemos evidenciar. Entonces, por ejemplo, este es un manglar. Aquí estamos viendo una alga que puede ser del tamaño pues, de una moneda de 50 pesos. Entonces, en los ambientes acuáticos, como les mencionaba, entonces puede estar sumergido la mayor parte del tiempo. En los arrecifes también vamos a encontrar algas, en el manglar vamos a encontrar algas y en el litoral también. Entonces este diseño se realizó especialmente para el Pacífico, donde en el litoral rocoso encontramos algas verdes del género Cladófora, algas rojas Policifonia, Bostrichia en el manglar junto con Catenella, que son el complejo Bostricium. Y también encontramos algas verdes como Rhizopodium y Boleopsis. En el arrecife podemos encontrar Ceranum, Dictyota, Aurangiela, pero pues hay una amplia diversidad que está por ser explorada también. Entonces, cuando uno ingresa a la playa, uno pues, se percata de estas rocas y uno va caminando y ve aún más la diversidad de estos organismos. Entonces, podemos ver, en este caso está el supralitoral superior, y podemos ver ulva, sargassum, y vamos a encontrar entonces diferentes colores, por así decirlo, que van a surgir pues los tres linajes, las algas rojas, las algas verdes y las algas pardas, que tienen esta coloración dependiendo de su pigmentación, ¿cierto? Entonces, las algas
verdes, generalmente pues son llamadas clorófita. Encontramos, por ejemplo, algas tanto laminares como son ulva, ¿cierto? Y cladófora, que pueden ser con ramificaciones. Entonces la diversidad y la histología de estas algas puede variar mucho. De la misma forma, las algas pardas, que son ocrófitas, entonces tenemos ejemplo de sargazo, ¿cierto? Aquí tenemos ya más notorio los filoides, que serían como las hojas en plantas vasculares. Este género se caracteriza por sus criptosomas en los filoides, tiene vesículas de aire para mantener la flotabilidad en los ambientes acuáticos, y dictiota vemos que es muy diferente a este género de sargazo y ya es un poco más laminar. Entonces vemos la parte pues, a simple vista y algunos cortes que se realizan para ver su morfología. En las algas rojas, entonces también encontramos diversidad de formas. Encontramos más cilíndricos o más planos, ¿cierto? Entonces encontramos a Gracilaria y Pórfira, que es generalmente no, es el alga que se cultiva para el consumo. No sé si ustedes comen sushi. ¿Sí? ¿Han comido sushi? Entonces esa lámina es nori, que es pórfira a través de cultivos. Entonces, además de su hábitat natural, también son cultivadas para múltiples propósitos, para alimentación, para industria y demás. Entonces, un ejemplo del in situ, como les mencionaba antes, entonces sería el cultivo de nori, que está fuertemente en los países asiáticos, y esta es la lámina que les mencionaba. Sin embargo, aquí en la zona tropical, en algunos países, en Venezuela, y otros, tienen como cultivos de macroalgas también para el consumo humano. Bueno, esto es un ejemplo de un experimento de estrés térmico que fue parte de mi doctorado, en el cual se colectaban algas del supralitoral. Lo que queríamos ver era la sensibilidad y tolerancia del cambio de la temperatura en sargazo y en piropio. Pero en este caso solamente pues voy a mostrar la parte de sargazo. Entonces primero se realiza la colecta manual, luego se hace una limpieza del material, en el cual se quitan los macroinvertebrados y algas epífitas. Entonces quedando así limpio el material para posteriormente llevarlo a botellones con agua salina, controlando la temperatura, la aireación y el fotoperiodo. Entonces entra un periodo de aclimatación, en este caso fueron 7 días, y luego se hace el experimento de estrés térmico. Entonces se evaluaron 5 temperaturas, 15, 20, 25, 30 y 35 grados. Se colocaron en cámaras BOD, que son de demanda de oxígeno, y movemos, no sé si se alcanza a ver. Ahí vemos el cultivo de las macroalgas en laboratorio. Entonces, se puede hacer tanto con interés de investigación o también de industria, hacer la parte de cultivo. Por otro lado, entonces, las microalgas, ya ellas son evidenciadas bajo el microscopio. Encontramos algas verdes, microalgas verdes como Tetracerem, Tamifloropsis, Florera, Ketóceros. Entonces lo que uno hace es va a campo y coloca una malla colectora, arrastra y luego se va al laboratorio donde se hace replicar. Entonces primero se tiene la cepa, se purifica lo que más se pueda y entra pues a un proceso en el cual se va aumentando el volumen para posteriormente tener ya mayor cantidad, y así, en este caso, por ejemplo, traigo un cultivo in vitro para la alimentación de peces ornamentales. Entonces, cuando uno va a cultivar, por ejemplo, un caballito de mar, se requiere que darle alimento, puede ser vivo o concentración, ¿cierto? Entonces, generalmente se utiliza alimento vivo, entonces se utiliza artemia, y la artemia consume las microalgas. Entonces, aquí vemos un cultivo de
de la artemia, ¿cierto? Que está siendo alimentada por nanoclorosis, especialmente que es una microalga verde. Y bueno, después esto se le da a los caballitos de mar en este caso, y luego se revisa pues el crecimiento del pez ornamental que se tenga en mente para el estudio. Entonces, bueno, esto fue un ejemplo, una pasantía de investigación que realicé en el INVEMAR en el 2010. Y bueno, entonces la ficología, que es el conocimiento de las algas, ha sido ya explorada décadas atrás, ¿cierto? ¿Y qué pasa con la ficología latinoamericana? En Latinoamérica, la primera generación fue en la década de los 70, con el profesor brasileño Joly, con la argentina Pujals y Guarrero. Entonces fueron unos ficólogos que trabajaron fuertemente la taxonomía y fisiología de las algas. ¿Y en Colombia qué ha pasado? Entonces, a través de expediciones, como es en el caso del Mar Caribe, con el profesor Snetter, que en la década de los 80 realizó publicaciones de algas rojas y algas pardas. El profesor Bula Meyer también contribuyó con esta lista de aproximadamente 472 especies. Continuó Díaz Pulido y otros ficólogos. En el Océano Pacífico también se han tenido algunas expediciones, como el caso de Alan Hancock en 1945, que también publicaron resultados, y continuó el profesor Snetter con Bula, Meyer, Murillo Muñoz, Peña Salamanca, entre otros ficólogos. Ahora en el siglo XXI estamos con avances de la profesora Gavio, la profesora Rincón, el profesor Peña, entre otros ficólogos. Entonces, por supuesto, esta lista de publicaciones ha aumentado a lo largo de los años. Principalmente se ha tenido estudios en términos de fisiología y algunas revisiones o cultivos, pero ya poco a poco se ha venido profundizando sobre la bioactividad. Bueno, en el departamento de química particularmente hacemos el estudio de algas marinas, enfocándonos en las algas rojas y las algas pardas, por ser algas que producen una mayor cantidad de metabolitos. Como vemos a veces en las playas, hemos evidenciado que en noticias, RCN, Caracol y demás, vemos informes acerca del aumento del sargazo, como le llaman ellos, en las playas, sobre la bahía, en las costas, que en algunos casos son simplemente recogidas y llevadas a sitios para hacer su disposición como un residuo, y no se hace ningún aprovechamiento de esto. Por lo cual, en el grupo de investigación Estudio de Aprovechamiento de Productos Naturales Marinos y Frutas de Colombia, hemos buscado cómo utilizar esas algas marinas. Nos han surgido algunas preguntas acerca de estas muestras, como si han usado productos con algas marinas, si de pronto has comido o han comido este tipo de algas y se pueden utilizar en productos nutricionales. Y por último, ¿cómo podemos llegar a elaborar ese tipo de productos? En el caso de las algas que son comestibles, principalmente en Asia, se observa cómo se elaboran alimentos a partir de algunas algas, como es el caso de pórfira, que es una alga roja, a la que a partir de ella se elabora el nori, con el cual preparan el sushi. El caso de Undaria pinnatifida, que es una alga parda, con el cual elaboran el wakame, que particularmente son ensaladas y este tipo de algas que se mezclan con vegetales para dicho tipo de alimentación, y el kombu, que es básicamente una alga parda conocida como laminaria ocreleuca. ¿Y por qué las consumen? Tienen un alto contenido de nutrientes, vitaminas y minerales, además otros compuestos con un valor agregado, como es el caso de los fluorotaninos y la fucosantina, que son compuestos antioxidantes. Y les aportan además sabores como el umami, dulce, salado o ahumado, a los alimentos que cocinan con estas algas. Por otro lado, en nuestra cotidianidad, a nivel occidental, hemos consumido este tipo de productos, como son los helados y las gelatinas. A estos productos se les agregan polisacáridos derivados de las algas pardas, como son los alginatos y las carrageninas.
Adicionalmente, en los usos cotidianos que le podemos dar a las algas marinas, tenemos los tratamientos de belleza y la formulación de productos cosméticos, como en este ejemplo que observamos. Una de las aplicaciones más encontradas para las algas marinas, que es la tasaloterapia. En cosméticos principalmente se han usado dos tipos de algas, una alga parda que se conoce como Fucus vesiculus y una alga roja que se conoce como Porphyra umbilicalis. Fucus produce principalmente fucoidanos que tienen actividad antioxidante, antiinflamatoria, hidratante y estimulan el metabolismo. Por tal razón, se han usado en mascarillas y en productos para o geles adelgazantes. En el caso de Porphyra, produce micosporinas, las cuales tienen una actividad como compuestos fotoprotectores y antienvejecimiento, por lo cual lo podemos encontrar en formulaciones como protectores solares o productos dermocosméticos. En el grupo de investigación hemos hecho una investigación, nos hemos enfocado en diversos organismos marinos. Al comienzo lo hacíamos con corales y esponjas, a partir de los cuales se podían obtener compuestos interesantes como los eritrólidos o los discordemólidos, que tenían actividad frente a células del cáncer. Pero nos dimos cuenta que el problema de suministro, debido a que estos organismos no pueden ser cultivados y obtener una gran cantidad de masa a partir de ellos en el mar, nos hemos enfocado en nuevos organismos, como es el caso de las bacterias, los hongos y lo que es hoy de nuestro interés, las algas marinas. A partir de este enfoque, se propuso un proyecto conocido como BALCAR-Q, Bioprospección y Química de Algas del Caribe, que está conformado por tres grupos. En el primero tenemos los biólogos marinos que hacen la colecta de las especies y la identificación taxonómica. En el siguiente, que está conformado por químicos, químicos farmacéuticos y biólogos, hacemos el estudio de los compuestos o los extractos que se pueden obtener a partir de las algas previamente caracterizadas. Y por último, en el tercer grupo, conformado por químicos farmacéuticos, se hace el diseño y desarrollo de formulaciones que tengan una potencial aplicación en la industria cosmética. Para arrancar, ¿cómo hacemos este tipo de estudios en algas marinas? Hacemos una colecta, nosotros colectamos principalmente en lugares como Santa Marta, Islas del Rosario, San Andrés, Providencia y La Guajira. Las muestras son colectadas, identificadas y se hace una obtención de extractos utilizando solventes como agua, metanol, etanol, diclorometano y butanol. Estos extractos son sometidos a ensayos biológicos, en este caso particularmente ensayos de fotoprotección y de inhibición enzimática. Después, los extractos más promisorios son separados por técnicas como la cromatografía, en la cual lo que hacemos es separar el extracto en diversos componentes y mediante técnicas analíticas hacemos la identificación de las moléculas que hacen parte de estas fracciones, como es el caso de la resonancia magnética nuclear. Aquellos compuestos identificados mediante las técnicas anteriores o extractos enriquecidos en esos compuestos son utilizados en prototipos de formulación. En el caso de mi tesis de maestría, titulada Búsqueda de compuestos con posible actividad inhibitoria de enzimas de interés cosmético a partir de algas del Caribe colombiano, lo que hicimos fue utilizar 27 muestras de algas pardas y 12 muestras de algas rojas, a las cuales sometimos a una metodología de extracción que incluye solventes como diclorometano, butanol, metanol, agua. Obtuvimos unos extractos que estudiamos químicamente mediante resonancia magnética nuclear y espectrometría de masas. Esto nos permitió identificar 209 tipos de compuestos. Adicionalmente, hicimos ensayos de actividad biológica, como es el caso de la inhibición de las enzimas tirosinasa, que es la responsable de la síntesis de la melanina en la piel, la colagenasa, que hidroliza el colágeno, haciendo que se pierda la estructura de la dermis, y la hialuronidasa, que hidroliza el ácido hialurónico, lo cual hace que se pierda la humedad y la textura en la piel. A partir de estos ensayos biológicos encontramos una alga muy promisoria que se conoce como Icteopteris justi, que fue colectada principalmente en la zona de San Andrés y Providencia. La actividad asociada a esta alga está dada por compuestos como los fluorotaninos, como el caso del ejemplo que les muestro acá, que es el hidroxitriflualol B. Mediante técnicas analíticas lo que hicimos fue agrupar las algas que teníamos mediante resonancia magnética nuclear. Estos grupos nos permitieron darnos cuenta semejanzas en el metabolismo de las algas
Adicionalmente, pudimos seleccionar solo algunos de estos extractos para ser evaluados mediante los ensayos de inhibición enzimática. En el ejemplo les muestro el gráfico de inhibición de la enzima tirosinasa, en el cual podemos observar que las muestras de Dictyopteris, Sargassum y Stipopodium son aquellas que inhiben de mejor forma esta enzima, siendo al ser comparadas con el ácido cógico, que ya es una molécula que se utiliza en la formulación de los productos despigmentantes, vemos que tienen actividades cercanas al valor o al porcentaje de inhibición del ácido cógico, por lo cual suenan prometedoras. Entonces, continuando con los compuestos de interés como lo son los fotoprotectores, estuvimos analizando los aminoácidos tipo micosporina. Entonces, en un primer momento se evaluaron las algas del Pacífico, que fue en el año 2021, y actualmente se está analizando las algas colectadas en el 2022. Entonces, aquí les voy a presentar un video sobre la colecta que se realizó en la parte del Pacífico. Esto es Bahía Málaga. Entonces se evidencia cuando son colectados en el litoral y también cuando lo vamos a colectar en el manglar. Entonces, como voy a ahorita a apuntar estas algas, este es el complejo Bostrychium, encontramos a Bostrychia y Catenella asociados. También fueron explorados en el arrecife algunas algas. Después llegar a campo, limpiarlas y tomar el registro fotográfico para su identificación por caracteres morfológicos. Entonces, en este primer momento se evaluaron en dos épocas del año, en febrero y en julio, dado que queríamos ver el contraste de los periodos de radiación ultravioleta, debido que eso pues puede influir en la síntesis de estos compuestos fotoprotectores. Entonces, comparando los resultados de Orfanodac y colaboradores del 2020 que reportaron resultados de Bostrychia del subtrópico y Bostrychia del trópico, que están entre 2 a 8 miligramos por gramo de masa seca para el trópico y entre 2 a 4 para el subtrópico, comparando las bostriquias que ellos colectaron en el trópico y las que nosotros encontramos en Colombia, que fue Bostrychia calyptera, Bostrychia radicans y Bostrychia scorpioides, vemos que está muy similar el contenido de ellas. Sin embargo, notamos que cuando son colectados en febrero, puede hasta triplicar el valor de lo encontrado en julio. Entonces, estos resultados ya están publicados, se pueden revisar en este artículo y actualmente se está realizando la identificación y cuantificación de estos compuestos, pero de algas provenientes del Caribe colombiano, colectados en San Andrés y en Riohacha. Bueno, en resumen, para finalizar esta presentación, vimos cómo hay diversas fuentes de algas marinas, las podemos encontrar en los arrecifes de coral, formando bosques, como arribazones cuando llegan a las playas, y también algunas de estas pueden ser cultivadas, como este ejemplo que es de una alga roja cultivada en Providencia. Vimos que tienen diferentes usos, donde resaltamos el uso que tienen como alimento y también como tratamientos de belleza cosméticos. Adicionalmente, en el grupo de investigación Estudio y Aprovechamiento de Productos Naturales Marinos y Frutas de Colombia, hemos caracterizado algunos compuestos como son los polifenólicos, que es en el caso de mi tesis de maestría, y el caso de los aminoácidos tipo micosporina, que es el resultado de la investigación de Vanessa. De esta forma hemos obtenido metodologías de extracción, identificación de pigmentos, polifenoles y micosporinas. También hemos hecho el estudio de algas colombianas del Caribe y del Pacífico que tienen potencial cosmético. Y adicionalmente estamos trabajando en la formulación de prototipos orientados a obtener cosméticos dermocosméticos antienvejecimiento o que puedan ser utilizados como bloqueadores solares.
Por último, pues les presento el grupo de investigación en el cual se está desarrollando todo esto. Los directores del grupo de investigación son el profesor Freddy Ramos y el profesor Leonardo Castellanos. Es un grupo multidisciplinar en el cual encontramos bacteriólogos, biólogos, biólogos marinos, biólogos ambientales, microbiólogos, químicos y químicos farmacéuticos realizando pues esta tarea. Y muchísimas gracias a todos por su atención.